Qué bendición poder adorar a nuestro Dios. Es que se produce una atmósfera hermosísima cuando adoramos su presencia. El cielo se establece aquí en la tierra. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, los que están dentro y fuera del país, que pueden conectarse en este tiempo, con este momento también de adoración a Dios y estar conectados también allí en la palabra, esa palabra de Dios que permite que nosotros podamos caminar en victoria, que podamos prevalecer en medio de las situaciones que podamos estar atravesando. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad también de poder llevar el mensaje y recibir y dar también fortalecimiento a muchas vidas a través de estos medios. Qué bendición es. También quiero agradecer a cada una de las personas que me mandaron felicitaciones y muchas bendiciones en mi cumpleaños. Como les dije por allí en un video, ya subí al 5º piso. Y bien, como dice, bien vividos. Creo que estoy en una etapa bastante interesante de mi vida. Y le damos gracias a Dios porque es un día, algunos dicen que es un año más, yo creo que es un año menos, porque es un año más cerca de la presencia de Dios. Y que el Señor cada día nos oriente y nos enfoque para que podamos vivir nuestra vida planificándola como que si fuésemos a vivir 100 años, pero viviéndola como cada día como que si fuese el último día de nuestra vida, con pasión, con esa pasión que viene solamente de su presencia. Así que les doy gracias y muchas bendiciones y besos a todos ustedes. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que sé que va a bendecir tu vida, porque cada vez también que tengo la oportunidad de parte del Señor es con el propósito de que algo también sea activado dentro de ti, peleando por nuestra heredad. Y este mensaje en una oportunidad compartí con el liderazgo, pero como la Biblia tiene tantas aplicaciones, tantas riquezas, quise aplicarlo también a nuestra vida diaria en las cosas que nosotros estamos viviendo. Y les decía hace unos días, y creo que lo he estado reiterando todos estos días, que el entorno en el cual nosotros estamos viviendo es totalmente desafiante, porque estamos experimentando situaciones que son inéditas para cada uno de nosotros, que creo, y según se ve el panorama general mundial, se tornarán también más complejas. Y algunas cosas ya no volverán a ser de la misma manera. Pero le damos gracias a nuestro Dios, porque aquellos que caminamos en Él y estamos conscientes de su palabra, podemos ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Pero en medio de todo, a veces todo lo que estamos viviendo es como muy común que podamos sentirnos desanimados, que podamos sentirnos desesperanzados. Y no crea usted que es el único que le ha pasado. Es el factor común en muchas personas de acuerdo a lo que se está viviendo y lo que se está generando. Y en consecuencia de esto, de todo lo que se vive, muchas veces nos abandonamos o abandonamos algunas cosas y las vamos descuidando. ¿Por qué? Porque creemos quizás que no son tan importantes, porque hay cosas de inmediato o debido a la inmediatez que nosotros deberíamos resolver. Pero vamos descuidando otras, como les dije. Y a veces se nos olvida también que nosotros tenemos un enemigo. Obviamente yo no estoy aquí para exaltar la obra del enemigo. Estoy aquí para exaltar lo que puede hacer Dios en una vida, lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros, la posibilidad de Dios, que es extensa, multiforme, poderosa y sobrenatural. Pero no debemos descuidar en considerar de que tenemos un enemigo también, que está siempre al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar, así como ese león que está allí detrás de las rocas o los pastizales, que está esperando una víctima vulnerable para atacarla. Así es el enemigo con nosotros, con las vidas. Y ciertamente estos tiempos son tiempos donde la vulnerabilidad en algunas cosas, en algunas personas, ha crecido muchísimo por los tiempos tan inciertos que estamos viviendo y por las situaciones que muchas veces no podemos manejar, como les dije al principio, son inéditas. Pero sabes, ese enemigo siempre está al acecho, él no nos da tregua.
Él no se compadece de nosotros porque nosotros estemos pasando dificultades. Él no va a decir, bueno, voy a posponer mi ataque, voy a posponer mi estrategia porque esta persona está lo suficientemente estresada, cargada o en muchas dificultades. No, sino que Él aprovecha cada situación de vulnerabilidad para Él venir en contra de nosotros y para arremeter, escuche bien, con más violencia en contra de nuestra vida, sin dejarnos ningún tipo de respiro. Y si nosotros no le ponemos límite, no establecemos límite a la acción del enemigo, a sus obras, entonces Él se saldrá con la suya. Y todo aquello que Él ha destinado a hacer en contra de nosotros, entonces también se cumplirá. ¿Por qué? Porque no hay alguien que se lo impida. Porque no hay alguien que se levante para ponerle un límite y decirle, Satanás, hasta aquí llegaste. No vas a continuar con tu avance. Pero por otra parte también, cuando nosotros estamos expuestos a tantas cosas, eso también nos desenfoca, escuche bien, y nos desorienta de lo que realmente nosotros deberíamos hacer de acuerdo a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque cada tiempo tiene un diseño de Dios de manera particular. Cada movimiento en los tiempos también demanda una respuesta particular. Que si nosotros no tenemos el entendimiento de Dios y su revelación, quizás estaremos actuando, peleando de la misma manera como lo hacíamos antes, pero sin ningún resultado. ¿Por qué? Porque lo que antes hice no da resultados ahora. Y usted me entiende lo que yo le quiero decir, lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que demanda siempre? La palabra de Dios. Y demanda a Dios en su palabra, que a veces pareciera que es tan sencillo que lo olvidamos. Siempre, en todos los tiempos, es buscar a Dios. Porque siempre vamos a estar expuestos a muchas situaciones generales como las de ahora, pero también específicas y muy personales. Entonces, buscar a Dios para ser fortalecidos y orientados. Escuche bien, estas dos palabras son realmente importantes. Fortalecidos, necesitamos ser fortalecidos en Dios. Pero necesitamos también ser orientados a lo que debemos hacer o en algunos casos reorientados. Porque como les decía antes, muchas veces las situaciones que vivimos tienden a desenfocarnos. Ahora, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál debe ser siempre nuestra actitud en medio de lo que vivimos y libramos? Porque todo lo que vivimos también espera una actitud acorde a lo que estamos pasando, como ya se lo dije. Y la otra pregunta es, para el momento, ¿cuál es tu actitud o cuál es mi actitud en medio de lo que nosotros estamos atravesando? Porque son cosas en las cuales nosotros también debemos detenernos a pensar. ¿Con qué actitud yo estoy asumiendo lo que enfrento todos los días? Esta situación o coyuntura que se llama crisis que todos estamos atravesando, aún las más específicas, cómo yo lo estoy manejando. Porque la actitud es bien determinante, porque es la manera como nosotros vamos a responder ante la crisis, ante lo que estamos viviendo. Y fíjense, Dios nos deja registros en su palabra que corresponde a lo que nosotros debemos hacer en medio de todos los tiempos. Dios nos da orientaciones por todas partes, nos da advertencias, nos dice lo que debemos hacer. La palabra de Dios está llena de ella. Dios nos deja, por otro lado, registros en la palabra por cultura general. Cada uno de los registros de la palabra de Dios están allí cumpliendo su función. Y Dios siempre nos va a enseñar para que nosotros podamos responder en tiempo presente o a futuro la circunstancia que nosotros estemos viviendo en la luz de la palabra y la orientación de la palabra. Y cada uno de los pasajes que están allí, como les dije, no está por cultura general, para que usted profundice en conocimiento, no, sino para que sepamos qué hacer en medio de la crisis. Para que sepamos qué hacer en medio de lo que estamos viviendo, que no podemos manejar, ni nuestro entendimiento llega hasta eso, pero sí el entendimiento de Dios. Y quisiera leerles aquí un pasaje bien cortico, 2 versículos, pero que tienen
principios enormes, como toda la palabra de Dios. Y aquí tenemos, aquí lo que les voy a leer, el ejemplo de un hombre con una actitud diferente ante un ataque, ante una crisis, en medio de una situación bastante difícil y bastante compleja. En 2 de Samuel, capítulo 23, 11 al 12, dice así: después de está hablando de los valientes de David, aquellos hombres que transicionaron, que después de estar en una cueva donde llegaron endeudados, afligidos, amargados de espíritu, dice que ellos, ¿sabe?, fueron transformados en hombres valientes, hombres aguerridos. Ellos pudieron transicionar de lo que era el caos a la valentía. Y dice el 11, después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi. Los filisteos eran enemigos de los israelitas, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y dice el 12, él está hablando de Sama. Dice que este hombre se paró en medio de aquel terreno. Él se paró en medio de ese terreno y mató a los filisteos. Un solo hombre. ¿Por qué? Porque los demás habían huido. Pero dice que él mató a los filisteos. Y luego nos aclara cómo un solo hombre pudo matar a tantos filisteos. Dice la última parte del versículo 12. Y Jehová dio una gran victoria. Por eso él pudo prevalecer ante su enemigo prominente que lo sobrepasaba, obviamente, en números. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos de la actitud que tuvieron hombres y mujeres en medio de crisis prolongadas. Porque hay crisis que son como a corto plazo, mediano, pero hay crisis como las que estamos viviendo y como las que hemos vivido aquí en este país por tantos años, son sumamente prolongadas. Pero vemos también allí, en medio de la palabra de Dios o en la palabra de Dios, hombres y mujeres que también pasaron por lo mismo en contextos diferentes. Quizás siendo afectados con otras cosas, pero eran también crisis prolongadas. Pero vemos la manera como Dios se manifestaba a través de ellos. ¿Por qué? Porque siempre había uno que se levantaba con determinación, pero determinación demostrada. Y cuando un hombre y una mujer se levantan en determinación demostrada, entonces el respaldo de Dios está sobre él y sobre ella. Por eso dice más adelante en el Nuevo Testamento, la fe sin obra es muerta. Si nosotros no demostramos nuestra convicción y nuestra fe, la confianza que tenemos en el Señor a través de los hechos, simplemente somos personas religiosas. Es una fe muerta y la fe es totalmente activa que nos lleva a movernos y a movilizarnos. Y allí la mano de Dios empieza a moverse a favor de cada uno de nosotros. Allí vemos la diferencia entre unos que ven y pueden experimentar y otros no. ¿Por qué? Porque otros no están dispuestos a hacer aquello que los otros hacen para que las cosas puedan demostrarse o hacerse. Entonces, en los versículos leídos, habla acerca de un hombre llamado Sama. ¿Qué distinguió a este hombre? Porque este hombre está en la lista de los valientes de David. No era cualquier hombre. No estaba en otra lista, estaba en la lista de los valientes de David. Porque Dios le dio una gran victoria a él en medio de este inminente peligro, donde aparentemente, humanamente hablando, no tenía posibilidades de nada, sino solamente de morir. ¿Sabes por qué? Porque fue un hombre que actuó de manera diferente, de manera determinada, en fe en tiempos difíciles. Porque en tiempos de bonanza, en tiempos de tranquilidad, cualquiera se atreve. Cualquiera hace las cosas. Pero cuando un hombre se levanta para creer a Dios y caminar en determinación y hacer algo diferente en tiempos difíciles, allí está la diferencia. Y dice la palabra de Dios, estos dos versículos que les acabo de leer, que él pudo permanecer donde otros huyeron.
Donde otros se fueron, él permaneció. Por eso él merece estar en esa lista. Sama era un hombre comprometido con la heredad que él tenía. La heredad de su familia, lo que pertenecía a su familia. Esa heredad era esa tierra, ese cultivo que quizás para otro era pequeño, pero era lo que representaba el sustento para él, para su familia y también para sus generaciones. Era algo que le pertenecía a su familia. Pero cómo él demostró el compromiso que tenía con su heredad. Cómo él demostró el compromiso que tenía con su familia. ¿Sabes cómo? Defendiéndola. Dice que él se paró en el centro para no permitir que el enemigo se llevara lo que a él le pertenecía. Que representa una heredad en nuestras vidas. Una heredad representa todo lo que Dios nos ha dado. Nuestra familia, los bienes, todo aquello que hemos trabajado por tiempo. Una heredad representa también la salud, el ministerio, todo lo valioso que nosotros tenemos, que hemos recibido de parte de Dios. Representa todo aquello en lo cual nosotros hemos invertido tiempo, hemos dedicado esfuerzo, hemos invertido también recursos. Representa todo esto. Y yo creo que siempre cuando hay cosas que a nosotros nos cuestan mucho, yo creo que las valoramos más, ¿sí o no? Porque cuando hay cosas que no nos las ganamos, entonces las perdemos y no hay ningún tipo de responsabilidad acerca de eso, de lo que nosotros estamos perdiendo. Pero no era la actitud de Sama. Sama no estaba dispuesto a que el enemigo se llevara lo que él había trabajado. ¿Por qué? Porque él estaba comprometido con su heredad. Y él demostró su compromiso con ella. ¿Por qué? Porque el compromiso se demuestra. Se demuestra con firmeza. Aún en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de adversidad. Es no ver las cosas con resignación. Ver cómo el enemigo se lleva todo, cómo perder las cosas y nosotros quedarnos resignados allí esperando que él termine de llevarse todas las cosas. No era la actitud de Sama. ¿Y de dónde viene el compromiso que nosotros tengamos a lo que Dios nos ha dado? Lo que hemos recibido, lo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, como dicen muchos por allí, por el valor que nosotros le tenemos a eso. Por eso el compromiso viene del valor que eso tenga para usted y para mí. Y no tiene nada que ver con los sentimientos, porque la mayoría de nosotros queremos estar óptimos emocionalmente para poder hacer las cosas. Queremos que quizás las circunstancias estén a nuestro favor para nosotros hacerla. Ay, hoy no lo voy a hacer, hoy no voy a orar, hoy no me voy a levantar porque tengo el cuerpito malo. Porque el cuerpo no me lo pide, porque no tengo ganas de hacerlo. El compromiso va más allá de eso, de los sentimientos. El compromiso va con el valor que nosotros tengamos a lo que tenemos, lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso nos lleva a hacer algo que debe ser hecho en el tiempo requerido, no cuando querramos, sino cuando debe ser hecho. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdido porque nos hemos resignado? ¿Cuántas cosas el enemigo se ha llevado porque tú te has quedado sentado con resignación, esperando como el enemigo y sus demonios hacen un desfile con tus cosas? Un desfile llevándose todas aquellas cosas que a ti te pertenecen. Sama no estaba dispuesto a perder lo que le pertenecía. Y sabes, aún cuando él no tenía la ayuda de nadie, porque dice en el versículo 11 que les acabo de leer, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él había quedado absolutamente solo allí, porque lo que te pertenece quizás a ti es que te importa. Porque a veces, en sentidos generales, no quiero decir que sea así. A la gente le importa, es lo suyo. Y estamos viviendo en tiempos tan atípicos que pareciera que cada quien está por la lucha de lo que debe tener o sustentar o mantener. Por lo que estamos viviendo. Pero dice aquí que estos hombres dieron la retirada. Y Sama, dice el 12,
se paró en medio de aquel terreno, aun cuando los demás huyeron, y lo defendió. Usted y yo debemos dejar la frescura. No sea fresco y no sea fresca, esperando quizás que alguien venga a resolverle la vida, que alguien venga a resolverle los problemas, que alguien venga a defender a su familia, que alguien venga a defender la salud que el enemigo se quiere llevar con sus aguijones que siempre vienen para querer enfermarnos. Usted mismo es, yo misma soy, que debemos pararnos en el centro de la voluntad de Dios y pelear por aquello que el enemigo se quiere llevar. No podemos seguir teniendo una posición pasiva, esperando que el enemigo nos despoje de todo, esperando que algo pase, que venga un ángel y mueva las aguas para que algo suceda. Por eso dice en Esdras 10:4, y esa palabra es para ti. Tú que quizás has estado allí en ese sofá, en esa cama, esperando que algo suceda, quizás haciendo una cantidad de cosas menos lo que Dios te ha mandado hacer. Dice Esdras 10:4, levántate en el nombre de Jesucristo. Por eso te dije al principio que venía en el nombre de Jesús a activar algo dentro de ti que ha estado adormecido. Levántate, porque esta es tu obligación. Es tu obligación defender tu heredad. Es tu obligación defender aquello que también sabes el legado de tu generación. Y dice, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Es tiempo. Me da mucha tristeza ver las personas cómo consumen el tiempo en tantas cosas, esperando matar el tiempo, que venga algo, un tiempo diferente. Sabes, los que han creído a Dios, aún en los tiempos que estamos viviendo, están viviendo y están recibiendo lo nuevo de Dios y están siendo bendecidos. Les dije en una oportunidad que el perezoso jamás será una opción para Dios ni para nadie. Así que usted y yo debemos levantarnos, porque mientras tú lloras por lo que tú quieres que sea, pero quizás ya no va a ser, por los tiempos que tú quieres que vuelvan, pero quizás no van a ser de la misma manera, mientras tú lloras y te quejas, el enemigo te está despojando y no te estás dando cuenta. Está despojando tu fuerza, tu vigor, tu salud. Te está despojando del tiempo y no te estás dando cuenta. Está minando a tu familia. Está saqueando poco a poco lo que te pertenece mientras tú estás llorando, lamentándote. En medio de la crisis, nuestro compromiso será probado una y otra vez. El valor que eso tiene para ti y para mí. En medio de la crisis, en medio de la situación adversa. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso y nuestro valor hacia eso tiene que ser demostrado. Dice el 12, como les leí. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y dice que lo defendió. Él no miró quizás hacia atrás, sabe cuánto sabía. Él se paró en el centro porque él estaba decidido a que el enemigo lo mirara. Él estaba decidido a enviarle un mensaje al enemigo. Mientras yo esté parado en mi heredad, tú no me vas a invadir. Tú no te vas a llevar lo mío. Sama no se quedó mirando con resignación cómo perdía todo. Quizás como muchos lo hicieron. Aquellos que huyeron y dejaron su heredad solo. No. Él se paró porque él no estaba resignado a perder. Sama no huyó, Sama enfrentó al enemigo con lo que tenía. Sama se plantó en el centro. Dejemos de estar en las adyacencias y pongámonos en el centro de la dependencia y la voluntad de Dios. Porque solamente con Él, en medio de estos tiempos y los que vendrán, nosotros podemos estar seguros. Nosotros podemos seguir en victoria y el enemigo no va a hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Ahora, lo opuesto al compromiso es la apatía y la indiferencia. Rasgos que no estaban en Sama. El que es indiferente y apático no le importa nada. Ve que está perdiendo las cosas y dice, ¿será que es la voluntad de Dios?
Otros dicen, estoy en un proceso de Dios. Otros dicen, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, ya veremos lo que hacemos. Es indiferente. No le importa nada. No le importa la situación de su casa. No le importa la situación de sus hijos. Ve cómo el enemigo se está llevando su salud y no hace nada al respecto. Las personas, obviamente todos nosotros, siempre vamos a reaccionar ante la crisis. Algunos reaccionan como Sama. Aquí estoy parado y aun cuando esté siendo embestido por el enemigo, no voy a ceder ni a soltar. ¿Sabes lo que el Señor me ha dado? Porque usted y yo debemos ser como David. Dice David, como les decía la semana pasada, el domingo, ¿qué hacía David cuando el león y el oso venían contra él? ¿Sabes? Él lo golpeaba y lo golpeaba una y otra vez. Y si se llevaba alguna de sus ovejas, que era parte de su heredad, de lo que él estaba cuidando, dice que golpeaba al animal una y otra vez hasta que soltara al animal del hocico. Es la misma actitud. Por eso les decía que lo que Dios deja en la palabra no es cultura general. No es para que nosotros tengamos mayor coeficiente intelectual, religioso, teológico. No, sino para que nosotros veamos cómo Dios opera en medio de las situaciones que vivimos y cuál debe ser nuestra actitud. Entonces, ante la crisis, algunos reaccionan como Sama. Otros consideran que buscar a Dios no es una prioridad, que quizás no es la solución. Están terriblemente equivocados, porque ese es el principio de todas las cosas. Y aún, como pudiera ser la posición de un tercer grupo, no reaccionar también es un tipo de reacción. Porque quizás ni uno ni lo otro, pero no reaccionar también es un tipo de reacción. Cuando nosotros dejamos de orar y pelear, escuche bien, escucha iglesia, escucha tú que estás allí poniendo atención a este mensaje que no es casualidad. Es un tiempo que Dios propició en esta tarde aquí. Cuando dejamos de orar y pelear, es porque estamos resignados a perder. En estos días, alguien me dijo, pastora, es que estoy un poco desanimado para seguir orando. Porque vemos que las cosas no cambian. Gloria a Dios, le dije, porque nuestra fe no está puesta en las circunstancias que son cambiantes. Nuestra fe está puesta en el trono inamovible de Dios. Y aunque creamos que no está sucediendo nada, lo que estamos orando y lo que estamos golpeando, y hablo con palabra profética, se va a mostrar. Y no solamente en nuestra nación, sino en tu familia, en lo que tú has estado orando, en lo que tú has estado intercediendo en tu vida en lo particular. ¿Qué hacía Sama especial? Un hombre especial. Sama no se convirtió en un valiente porque no tenía miedo. No por eso él estaba allí en la lista de los valientes de David, sino que enfrentó a lo que él temía. Y es lo que nosotros hacemos todos los días. Y no es falta de miedo muchas veces, porque está allí latente, siempre al acecho. Sino poder enfrentar eso es lo que te hace valiente. Lo que nos hace valientes, poder enfrentar aún nuestros mayores temores. ¿Por qué? Por nuestra confianza que tenemos en el Eterno. Dale un aplauso al Señor allí donde estás. Si estás solo, también dáselo al Señor. Todos huyeron, pero Sama permaneció. Y aun cuando era un pequeño terreno, no lo subestimó porque era pequeño. Lo que Dios nos ha dado, quizás tú lo puedes ver como pequeño, pero que es lo que te prepara para recibir cosas mayores. Si no cuidamos lo que tenemos ahora, quizás lo podemos perder. Y no nos serán conferidas cosas mayores. Es como aquella persona ilusa que sueña con grandes cosas, pero duerme casi las 24 horas del día. Que no hace nada para propiciar cambios, esperando que algo diferente aparezca en su vida. Sama sabía que contaba con el respaldo de Dios. Por eso se atrevió a enfrentar al enemigo.
Por eso se atrevió a hacer lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer. Te digo en el nombre del Señor, no menosprecies lo que tienes ahora. Porque como te dije, todo lo que menospreciemos, quizás un día lo vamos a perder. Sama era un hombre decidido a cuidar y defender en momentos de peligro. Y estos son momentos y tiempos peligrosos. Tiempos escatológicos, donde usted sabe que muchas cosas se van a manifestar y que Satanás se está arremetiendo con gran violencia porque sabe que le queda poco tiempo, porque sabe que lo que es inminente tiene que suceder. Por eso cada día debemos estar más conscientes de esto, porque son tiempos donde el enemigo está arremetiendo con gran violencia contra las familias, contra la moralidad, contra la salud de las personas. La gente le tiene miedo al COVID-19, pero están muriendo de otras cosas. Están muriendo del temor, están muriendo de la presión alta, están muriendo del corazón. Y el COVID, ¿sabe? O estas enfermedades están matando más personas que el COVID-19. Y no lo estamos viendo. Porque estos tiempos son de gran arremetida del enemigo en contra del cristiano, en contra de la humanidad. Entonces, ¿nos vamos a quedar esperando que el enemigo se lleve todo? Que nos despoje de todo lo que tenemos, de todo también lo que hemos luchado por tantos años. Hay que ponerle un límite al enemigo como lo hizo Sama. Por eso dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Usted y yo tenemos las llaves del reino de los cielos. Y escuche, por si se le olvidó, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Usted tiene la autoridad para ponerle un límite al enemigo, una raya al enemigo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Debemos estar más conscientes de esta palabra y este empoderamiento que hemos recibido de parte del Señor. Aún más. Que nosotros nos despojemos de ese evangelio religioso que pareciera que le da resultados a otros, pero a nosotros no. Que en vez de vivir de gloria en gloria, y cuando digo de esto no se refiere a problemas, porque la gloria es la manifestación de Dios aún en medio de los problemas, en medio del desierto, en medio de lo que podamos vivir. Pero otros, en vez de caminar de gloria en gloria, viven de derrota en derrota. Y no hay ninguna diferencia entre aquellos que caminan sin Dios y con ellos. Sama era un hombre dispuesto a luchar aún sin el respaldo de otro. Ya, deshágase de ese espíritu de calimero. El que no lo entiende porque era de otra generación, de mi generación, que lo busque en Google. Calimero. Todo yo, porque a mí, porque esto. Tiene que sacudirse de ese vestido de autocompasión que no lo está llevando a ninguna parte. ¿Cuántas personas abandonamos lo que se nos ha sido dado de parte de Dios? Porque decimos o dicen, yo estoy solo, nadie me ayuda, no tengo que me traiga, no tengo que esto, no tengo que el otro. Te está cerrando la posibilidad para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Porque mientras más te quejas y más te lamentas, los cielos se cierran. Porque lo que abre los cielos, ¿sabes? Es la fe. Es la declaración en fe en su palabra. Sama decidió sembrar en tiempos de crisis, en tiempos de guerra. No detenga lo que has venido haciendo. Sea atrevido. Sea un Gedeón. Sea un Sama de estos tiempos. Mientras otros han parado. Mientras otros se han detenido, escondidos en cuevas. Mientras otros huyeron. Hay Gedeones y Samas de estos tiempos que le han creído a Dios y están viendo esa sobrenaturalidad de Dios en todo, hasta en lo económico. Porque gloria a Dios que la economía de nosotros no está ajustada a un sistema corrompido, sino al del reino de los cielos. Gloria a Dios. Y crea lo que Dios le ha dicho.
Todo lo que Dios le ha dicho, tráigalo a memoria. No lo olvide, porque sabe, es un mal de la mayoría de las personas que cuando están pasando momentos de prueba, olvidan lo que Dios les ha dicho. Olvidan la palabra. Y Dios ha dicho una y otra vez que usted y yo podemos ser como las palmeras. La gente de este país, los cristianos de este país, podemos ser como las palmeras, que aún en el desierto no solamente florecemos, sino que damos fruto abundante. Dale gloria a Dios. Yo lo creo. Por eso, para los que servimos a Dios, no hemos dejado sembrar en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto. Seguir sembrando significa, con los medios que tengamos, seguir llevando la palabra. Porque como les he dicho más de una vez, el evangelio, la palabra, Dios no está en confinamiento. Es seguir haciendo la obra a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. A pesar de que estamos siendo atacados por nuestro enemigo. Pero a mayor opresión, mayor gloria de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nosotros debemos obrar de acuerdo a lo que somos. ¿Quién eres tú? Tú no eres lo que haces. Tú no eres lo que otros dicen que tú eres. Tú no eres ni siquiera tus éxitos. Tú no eres tus fracasos. Tú eres un hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Dios no se ha jubilado. Él sigue presente. Él sigue activo más que nunca. Por eso debemos levantarnos en fe. Porque Dios espera de cada uno de nosotros. Tu familia está esperando que tú te levantes. Aún tu mismo cuerpo sabe que quizás está recibiendo los embates de la enfermedad. Está esperando por una palabra profética que salga de tus labios. Está esperando una declaración de fe. Está esperando que tú le pongas un límite a todo aguijón de enfermedad diabólico. A que se rompa todo patrón generacional de enfermedad en tu vida y en tu generación. ¿Qué eres tú? ¿En dónde estás? ¿Será de los que se paran en el centro o de los que huyen? ¿Eres valiente o eres cobarde? Porque el valiente actúa con determinación ante situaciones difíciles, aun cuando le tiemblen las piernas. Aun cuando quizás el futuro sea incierto. El valiente es aquel que camina en fe, venciendo los obstáculos y supera aún sus mismas limitaciones, porque sabe que lo que no puede él, lo puede Cristo en él. Como dice su palabra, aquel que está dispuesto a defender lo que le pertenece, ese es el valiente. Aquel que está dispuesto a pararse por su heredad y a quitarle del hocico del diablo aquello que él se ha estado llevando. Aquel que no confiere el cuidado de lo que tiene, de lo que es suyo a otros, sino que él mismo lo defiende. Valiente es aquel que no está esperando que alguien haga algo por él, sino que él sale en determinación, en fe, con una plena confianza en el Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor. Ese es un valiente. Aquel que aún teniendo temor, sabes, enfrenta lo que más teme. Pero el cobarde no muestra valor para defender lo que le ha sido dado. El cobarde huye, deja todo tirado. El cobarde deja todo abandonado. Es indiferente y se resigna a perder, como les decía. ¿Será que es la voluntad de Dios? Porque cómo nos gusta rebuscar versículos sacados del contexto para que de alguna manera sean como un efecto placebo en nuestras vidas para sentirnos. El tiempo de Dios es perfecto. Los que ayudan a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es cierto, pero no lo saques de contexto. Y se queda resignado solamente a perder y esperar que venga otra oportunidad. Quizás no la tendrás. Dios no va a esperar por ti. Dios es eterno, pero tú no. Dios tiene todo el tiempo, pero tú no. Usted y yo tenemos un tiempo aquí en la tierra. Y qué tristeza sería para nosotros que llegaran el final de nuestras vidas y estando allí en una condición, en una cama, en cualquier situación,
trayendo a memoria todas aquellas cosas que pudimos hacer, pero jamás las hicimos. Y no porque no podíamos, sino porque no nos determinamos. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa enfrentar lo que más le tenemos miedo. Ser valiente es permanecer. Donde otros huyen, es permanecer allí en el centro, dependiendo de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Usted y yo debemos defender lo que nos ha sido dado. ¿Qué te ha dado el Señor? El Señor te ha dado la vida. El Señor te ha dado una familia. El Señor te ha dado bienes. El Señor te ha dado un ministerio. El Señor te ha dado propósito. El Señor te ha dado un llamado. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha entregado? ¿Será que las fuerzas del enemigo son mayor que Dios? Porque sabes, a veces pasa ese fenómeno. A veces exaltamos más lo que puede hacer el enemigo. No estoy desconociendo sus maquinaciones, no me malentiendan. Pero exaltamos más la obra del enemigo que lo que Dios puede hacer. Y recuerde que así como la fe es por el oír, la incredulidad también. Debemos defender lo que nos ha sido entregado. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que no queremos pelear. El problema es nuestra comodidad. Tu área de confort va a matar tus sueños. Tu área de confort te va a mantener limitado en un patrón de pensamientos donde no vas a poder avanzar. Pero algunos no se atreven, ¿sabes?, a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque no quieren pelear, no quieren esforzarse, no quieren conquistar. ¿Por qué? Porque no quieren sacrificio. Porque ser determinante también implica sacrificio. Porque como te decía al principio, muchas veces lo que debe ser hecho, no sentimos hacerlo, pero tiene que ser hecho. Y necesitamos avanzar. Debemos valorar y defender lo que se nos ha entregado, porque si no lo podemos perder. El enemigo quiere quitarnos el sustento, que era lo que querían hacer los filisteos con Sama. Quería invadirle su campo de lenteja, así como lo hicieron con otros. Pero hubo un hombre que se plantó en el centro para no dejar que el enemigo invadiera su heredad. El enemigo quiere quitarte la palabra, que es la que te va a fortalecer en tiempos de crisis. Por eso te bombardea con tantas cosas. Y sabes qué glorioso es esto. Los filisteos no se quedaron con el terreno, ni con las lentejas de Sama, porque hubo un hombre que se lo impidió. Hubo un hombre que se levantó con determinación. Tú decides tu posición. Tú decides si eres de los que te vas a quejar y resignarte a perder quizás lo poco que te queda, o tú decides pelear y mantenerte firme con la fuerza del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Porque te dije en el nombre de Jesucristo que vine a activar algo dentro de ti. Y esta palabra está activando lo que el Señor ha puesto dentro de ti. Porque usted y yo tenemos la capacidad, escuche bien, de tener un espíritu diferente. Y más que nunca se necesita tener un espíritu diferente en medio de estos tiempos. Tú no eres de los 10, tú eres de los 2 que ven posibilidades. Tú eres de los 2 que dicen, vayamos y conquistemos. Porque Dios no está con ellos. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Tú no puedes enfrentar, ni yo, nuestro enemigo solo. Pero sí lo podemos hacer con la ayuda y el respaldo de nuestro Dios. Así que levántate, es tu obligación. Hombre, es tu obligación levantarte por tu casa. Levantarte por una generación para romper todo patrón generacional que ha estado trayendo a tu familia, a tus generaciones decadencia. No te resignes a seguir perdiendo. No te resignes
a que sabes lo que ha acontecido a otros o a otras, venga por ti ahora y decir, bueno, en mi familia todos se han muerto de esto, en mi familia todos se han divorciado, en mi familia ninguno ha salido adelante, en mi familia ninguno ha sido empresario. Rompe ese patrón generacional en el nombre de Jesucristo. Así como lo hizo también Jabes, que oró al Señor, aquel que podía bendecir su vida, y aunque fue dado a luz con dolor y en las situaciones menos favorables, dice que él oró al Dios de los cielos y Dios cambió su historia y Dios cambió el rumbo de su generación. Lo que Dios te ha dado y aún lo que Él quiere darte, tienes que defenderlo, porque hay cosas que vienen de camino, ¿sabes? Por eso el enemigo ha estado trabajando tu mente, por eso ha estado bombardeándote, por eso ha venido con aguijón de enfermedad, porque Él no quiere que tú te levantes para ser determinante y poder asir y caminar aquello que viene de camino de parte de Dios para tu vida. Cuando defendemos lo que Dios nos ha dado, es para cuidarlo. Y para cuidarlo, estamos asegurando el pan de nuestras generaciones. Y no solamente un pan físico. Estamos, ¿sabes?, haciendo una plataforma para las nuevas generaciones que se están levantando. Porque ellos no empezarán donde tú empezaste. Ellos tienen que empezar donde tú terminaste. Por eso debemos acabar y caminar cada día en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Mujer, hombre, levántate, ponte de pie de batalla por tu generación. La pasividad, el desánimo, la cobardía son los peores enemigos de lo que Dios quiere dar a la vida del hombre. Y si no defendemos lo que hemos recibido, nuestras generaciones quedarán desprovistas. No puedes esperar que alguien se levante por tu familia. Levántate tú. Levántate tú. Y ora al Señor para que esta palabra que fue impartida sobre tu vida en tu espíritu te active en el nombre de Jesucristo. Y desde hoy te levantes con una actitud totalmente diferente. Porque ¿qué necesitamos tú y yo para poder prevalecer de pie? Para poder continuar y no claudicar y no quitar las manos del arado. ¿Sabes? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y si todavía tú no estás caminando con el Señor, te invito a que hagas esta oración. Porque lo que tú crees que no puedes, con Él lo vas a poder. Lo que tú crees que no puede ser posible, con Él todo es posible. Que lo que tú crees que va a acabar con tu vida, Él lo puede quebrantar para que seas libre de todo yugo. Para que seas libre de toda cautividad, de toda enajenación mental aún, en el nombre de Jesucristo. Repite conmigo esta oración, la oración más importante de tu vida. Señor Jesucristo, te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por haber caminado independiente todo este tiempo sin ti. Pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados y que de ahora en adelante yo pueda caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Ahora eres parte de la familia de Cristo. Y cuando nos activemos en las congregaciones, busca una congregación de sana doctrina donde puedas seguir creciendo, dando frutos dignos de arrepentimiento. Y mientras tanto, por estos medios también son muy buenos para que seamos afirmados. Y recuerda, tú y yo debemos luchar por nuestra heredad. No sigas permitiendo que el enemigo se lleve lo que legítimamente te corresponde. Y si tú quieres sembrar en este ministerio de bendición y de multiplicación, puedes hacerlo. Puedes llegar también tus diezmos y tus ofrendas a través de nuestras cuentas que serán dadas al privado si tú lo requieres. Porque cada uno de los que somos sembradores en el reino de Dios, sabemos lo que eso produce en nuestras vidas. Y mayor privilegio hay en dar que recibir. Quizás tú no puedes llegar a muchos lugares donde están los necesitados, pero a través de tu ofrenda, a través de tus diezmos, puedes hacerlo. Y dice la palabra de Dios
que nosotros debemos traer nuestros diezmos a la casa que nos da el pan, que nos da el vino, el sustento espiritual que nosotros recibimos, así como cuando Abraham se lo dio a Melquisedec. Así que te bendigo en el nombre de Jesucristo y que tengas una semana y la que viene de cielos abiertos. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén.